Hola chicos, en esta ocasión les voy a aclarar algunos de los conceptos que tienen que ver con biología molecular y genética, pero conceptos que se desarrollan principalmente a partir del descubrimiento de la estructura del ADN en el año de 1953, en abril de 1953, cuando Watson y Crick proponen lo que es la actual estructura del ADN. Ustedes desde que están chicos han acostumbrado ver diferentes medios, diferentes cosas, pero dentro de todo eso les han dibujado una estructura más o menos en este sentido, que es el ADN, y ustedes lo pueden ubicar relativamente fácil. Puede estar en forma vertical o puede estar en forma horizontal. Están acostumbrados a verlo así. La gran mayoría de ustedes empieza a hacerse bolas a partir de una serie de conceptos. Esto son dos hebras de una estructura que está acomodada de forma antiparalela. ¿Qué significa antiparalela? Que si yo tengo dos hebras, una de ellas va a estar acomodada apuntando en su estructura hacia arriba y la otra va a estar apuntando hacia abajo. Pero estas dos hebras no están solamente conectadas así. Lo que está sucediendo es que realmente en una de las hebras y en la otra ustedes tienen tres componentes. Los componentes, si ustedes no los torcieran, los verían más o menos así, con sus respectivos peldaños. Pero esos componentes básicamente son, pensando en que son dos, ay, qué feo ruido hizo. Pensando en que son dos hebras, tienen ustedes una base por cada uno de los peldaños. Esa base se conecta a una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos. Aquí van a tener su azúcar en la unión de cada peldaño. Y después, ya por último, van a tener aquí un grupo que se conoce como grupo fosfato. Entonces, esta estructura se está repitiendo como si fueran figuras o módulos de Lego. Dibujándolo de forma alterna, voy a quitar una de las hebras, nada más para alejarlo. Ustedes podrían tener un equivalente en el que tienen a su base, tienen a su azúcar y por ahí aparece el grupo de fosfato. Aquí abajo tienen el siguiente grupo de fosfato que se va a conectar a la siguiente azúcar y van ustedes a tener una segunda base. Esto, así como aparece en este dibujo, pues digamos que es el módulo del Lego, esa es la fichita del Lego que se está repitiendo siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No importa lo que esté pasando con su hebra, esa hebra la puedo dibujar así, pero después la empiezan a torcer. ¿A qué me refiero con que la empiezan a torcer? Pues bueno, químicamente esa estructura empieza a hacer más o menos esto. Empieza a girar, a girar, a girar, a girar de forma muy, muy cerrada. Esto es una estructura que básicamente se va apretando. Yo ahorita estoy separando mis manos, haciendo fuerza para separar mis manos para poder girar esta estructura. Pero si yo quito la fuerza que aleja mis manos una de la otra, si yo empiezo a retirar esa fuerza, empiezo a juntar mis manos, esa estructura se va a empezar a enredar y a enrollar. Esto mismo hace el ADN. El ADN hace lo mismo, pero a la hora de enredarse aquí, les voy a poner una imagen a ver si la puedo poner. El ADN empieza a enrollarse en unas proteínas. Esas proteínas se llaman histonas. Esas histonas
están rodeando las hebras de ADN y el ADN empieza poco a poco a rodear esas histonas de diferente forma. ¿Qué es lo que sucede con el paso de Dios? Ya lo desenredé, pero ¿qué es lo que está pasando en general con este ADN? Que se empieza a pegar y básicamente se empiezan a reconocer una estructura aquí, muy chafa mi dibujo, pero bueno, mi esquema, pero es también una especie como de H o una especie de X, ¿ok? Esto se empieza a plegar, se empieza a enrollar en las histonas y poco a poco de este ADN ustedes empiezan a tener unas estructuras que están acostumbrados a ver. Esas estructuras van a estar muy enredadas, muy apretadas, muy compactas y básicamente lo que quiero es que vean esto. A esto ustedes lo conocen como cromosoma. Los cromosomas se habían descubierto mucho tiempo antes de que se descubriera la estructura del ADN. Se les llama cromosomas porque la palabra soma significa cuerpo y cromo significa color. Eran estructuras que se llegaban a pintar en algunas preparaciones que hacían personas mucho antes de que se pudieran hacer estudios moleculares. Ahora, ¿qué demonios pasa con los cromosomas? Los cromosomas obviamente van a tener las histonas y es una hebra de ADN que va recorriendo. Los cromosomas tienen una secuencia muy larga, pero realmente muy larga, de bases que van en un orden. Pero esas bases pueden corresponder con diferentes genes. Yo les dije en otro video que un gen es una característica. Si yo digo que la característica para el color de ojos está en esta hebra, a lo mejor la característica de color de ojos ocupa cientos o miles de bases una tras otra hasta que se termina. Esto sería el color de ojos. Si yo siguiera la secuencia, yo podría decir que esa secuencia empieza aquí, se va a estar enredando y va a ocupar un espacio de mi cromosoma. Va a haber un hueco en el que no haya información después del color, pero va a estar otro para siguiendo toda esa hebra para la forma de los ojos. Voy a seguirlo y todo eso va a estar representado en una segunda parte de ese cromosoma. Pero, ¿qué conceptos son importantes? ¿Qué conceptos son los que hace falta que recuerden? Un cromosoma está formado por ese ADN que se enrolló, pero ya que está compactado ese ADN, pueden ustedes saber que toda una de las patitas y bracitos que tiene este cromosoma se conoce como cromátide o cromátida, como lo quieran llamar. ¿Ok? Pero también yo puedo dividir todo ese brazo largo en dos partes. La parte superior, un solo brazo, la parte inferior, una sola piernita. Y cada uno de ellos se va a llamar telómero. ¿Ok? El punto central donde se juntan las dos cromátides o las dos cromátidas es este es el centrómero. Estoy buscando un color para ponerle. Entonces, este punto central donde se juntan los dos cromosomas se conoce, está en el mero centro del cromosoma, digamos, donde está el mero centro de la X. Y esto nada más es como para que lo recuerden. Es el centrómero. Mero centro. Eso para que lo recuerden. Ahora, yo ya sé que tengo mi cromátide, yo ya sé que tengo mi centrómero. El punto de unión de ambos telómeros se llama cinetocoro. O sea, es un puntito por aquí, digamos, y por acá, que se va a llamar cinetocoro. Eso solamente tiene como funciones de anclaje, de ahí se toma el uso acromático o el uso mitótico para poder hacer todo el proceso de la mitosis. Pero una parte importante, regresando a esto, es que si yo decía que esto era el color del ojo y luego era la forma del ojo,
Simulando esto, hay otros conceptos. Voy a borrar ya este cromosoma. Si yo voy a trabajar primero en esta hebra de ADN y esta hebra tiene dos genes y estoy como sobre reduciéndolo, nada más como para ejemplo, yo puedo decir que aquí está algo que tiene que ver con el color de ojos. Aquí está toda la información de mi color de ojos. El color de ojos está seguido después de una cosa que es para la forma de cada ojo. Se acaba mi gen. Ahora sí, este gen, bueno, en el video anterior yo les dije que un gen era una característica. En el caso de Mendel es una característica o un carácter, pero ya en el caso donde tenemos una hebra de ADN, el gen es toda esta secuencia de información que ocupa un espacio dentro del cromosoma. Equivale a lo mismo porque aquí estoy hablando del color de ojos. Hay genes más cortos, si ustedes se fijan estas palabras son más cortitas que forma de cada ojo. Esto implica más cosas. Pero se van a ir leyendo las bases una por una de acuerdo al código genético. Ese código genético es algo importante, pero hay unos espacios aquí. Yo tengo la palabra color, yo tengo un espacio, tengo la palabra de, otro espacio y la palabra ojos. ¿Eso qué significa? Que un gen puede tener secciones que dan una indicación y secciones que no dan ninguna indicación. ¿De qué manera da la indicación el organismo? Pues las indicaciones que sí se leen y que dan una instrucción en forma de proteínas se conocen como exones. Y eso es lo que se convierte en una proteína. Pero también hay espacios que no convierten en nada, que no van a dar origen a ninguna proteína. Y a esos se les conoce como intrones. Un intrón y un exón son parte de un gen, pero unas producen proteínas, o bueno, dan origen a diferente tipo de proteínas para el cuerpo, y los intrones son espacios para esa instrucción. En el caso de la forma del ojo, va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a tener que la palabra forma, la palabra de, la palabra cada y la palabra ojo van a ser los exones de este gen, y los huequitos que quedaron entre cada una de esas palabras son los intrones, ¿ok? Entonces, básicamente esto es lo que ustedes necesitan identificar, pero también, como en este caso, en este cromosoma, aquí no se ve el cromosoma, pero en esta secuencia, primero está el color de ojos y después la forma, se dice que esto es el espacio que está ocupado, es un espacio específico, siempre debe de estar ahí el color y después la forma. Al espacio que ocupa un gen o una secuencia de información dentro de un cromosoma, a este espacio, todo este espacio donde está esta información, todo el otro espacio donde está la segunda información, se le llama locus. Pueden encontrar esta palabra de locus. El locus para color de ojos, locus significa lugar en latín. Esto es el espacio para la forma de cada ojo, esto es el espacio para el color de ojos. Cuando se habla en plural, esto ya simplemente se dice, en vez de decir tengo dos locus, nada más se dice tengo dos loci. Esto es la base para que ustedes puedan entender todo lo que tiene que ver con los proyectos, las explicaciones de cualquier cosa de genética y de biología molecular moderna. Ok, esto no era algo que hubiera visto Mendel. Esto se descubrió prácticamente casi 100 años después de Mendel. Pero Mendel dio las bases para entender cómo es que funciona todo esto.